Vamos a estudiar Hechos 19. El gran incansable apóstol Pablo hace su última gira misionera por Asia Menor. Esta vez, después de haber pasado por varias regiones, llega de nuevo a Éfeso. Al final de su segundo viaje, la visitó brevemente, pero ahora tenía planes de quedarse por un buen tiempo para fortalecer la iglesia. Éfeso era la ciudad más importante de Asiria, era la capital y la residencia del procónsul romano. Por ahí Pablo encontró un grupo de discípulos que no habían escuchado hablar del Espíritu Santo desde que se habían bautizado y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que exista Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acá podemos notar a Pablo rebautizando a un grupo que se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero que no tenían el conocimiento del Espíritu Santo. Cuando una persona con toda sinceridad se ha bautizado, pero de pronto descubre nuevas verdades bíblicas y se une al pueblo de Dios cuyas verdades practica, puede bautizarse de nuevo sin cometer ningún agravio. Como Pablo acostumbraba, buscaba las sinagogas primero para evangelizar y lo hizo por 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, dice el verso 8. Pero resistiendo al mensaje de Pablo, él mejor se apartó de ellos y encontró una escuela de un tal Tirano, y desde ahí enseñó por 2 años. Hay un texto que dice que Pablo enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, horas en que ordinariamente se suspendían el trabajo. Se dedicaba a su oficio durante la mañana y predicaba el Evangelio en las horas calurosas del día. Durante 2 años, Éfeso fue el centro para la evangelización de Asiria. Allí llegaban judíos y griegos para escuchar la palabra del Señor. Probablemente en esa época nacieron varias iglesias como Colosas y las iglesias que se mencionan en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Esta fue una época brillante para la obra por medio del apóstol. La obra crecía y avanzaba. 2 años fueron suficientes para que la evangelización se afianzara en Asia. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Lucas testifica que en esos días muchos de los que habían creído en Jesús contaban todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. Una moneda de plata podía ser el valor de un día de trabajo. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. Notemos que no regalaron estos libros de brujería. Tampoco los vendieron. Lo mejor que podían hacer fue lo que ellos terminaron haciendo, quemarlos. Así la influencia diabólica de este material no continuaría haciendo más daño a otros. Vemos la tremenda inversión económica que ellos habían hecho en lo que no edifica y que es destructivo. Esto nos muestra lo dispuesto que está el ser humano en gastar en algarrobas de este mundo. Dar para la iglesia muchas veces nos cuesta, pero no para nuestros propios deleites. Y estos recursos muchas veces llegan a parar a manos de personas mundanales. El capítulo termina describiendo un alboroto no pequeño que se dio en Éfeso, provocado por Demetrio y su equipo de trabajo, quienes confeccionaban y vendían templecillos de Diana. Al ver que cada vez vendían menos como resultado de la predicación de Pablo, alborotaron a toda la ciudad por varias horas, hasta que uno de los dirigentes de la asamblea puso orden al decir que Demetrio debía llevar la situación a una audiencia debidamente convocada ante el procónsul y evitar así desorden e incurrir en una posible sedición siendo acusados de ello por el gobierno romano. El Espíritu de Dios solo puede iluminar el entendimiento de los que están dispuestos a ser iluminados. Ante la evidente claridad de la luz del Evangelio,
Solo quienes abiertamente la rechazaban quedaban en total oscuridad mundanal, pero muchos fueron transformados por el poder de la palabra. La Biblia sigue siendo el aliento para muchos ahora, sigue siendo el mapa para el camino seguro de todos. Dios nos permite estudiarla fervorosamente para guiarnos cada día mientras nos conducimos al reino de los cielos.